Estrada y les hablaré sobre los antecedentes del aborto. En Grecia era empleado para reducir el tamaño de la población y mantener estables las condiciones sociales y económicas. En Roma era permitido, ya que el feto no era considerado un ser vivo, pero sí tenía derecho a nacer. En las culturas matriarcales y célticas, donde la descendencia más importante era la de la madre, era dejado en discreción este tema, pero sí era un insulto a las divinidades femeninas de la fertilidad y el renacimiento. Después de la confirmación del cristianismo en el siglo II, este promulgó leyes en contra de las prácticas abortivas, las cuales tenían castigos de exiliación para la madre y condena o destierro para el que lo practicaba. A partir del siglo XVII, muchos de los países del mundo promulgaron leyes en contra del aborto, pero siglos más adelante, en el siglo XX, muchos de estos países también despenalizaron el aborto en caso en que la vida de la madre corría peligro. Mujeres realicen aborto por las siguientes causas. Una de ellas es el miedo por la falta de capacidad económica para alimentar al hijo. Muchas mujeres que son de extrema pobreza no cuentan con los recursos para poder dar una alimentación, buena salud, una educación y un techo donde vivir al hijo. Es por ello que antes de quedar embarazada uno tiene que pensar muy bien en las consecuencias que esta trae. Otra de las causas es el miedo a lo que digan los padres o los demás. Esto se da más que todo en las adolescentes, ya que tienen el miedo del rechazo a sus padres o que puedan ser botadas de la casa y sin ningún apoyo. Otra de las causas es el miedo a los 9 meses y el dolor del parto. Darnos a un hijo causa mucho dolor, pero siempre hay que ver el lado positivo, que después de todo ese proceso vas a tener esa de las causas es el problema de la salud. Muchas mujeres que sufren de enfermedades realizan el aborto, ¿por qué? Porque tienen miedo que los hijos reciban toda esa enfermedad y puedan salir con algunos trastornos. Otra de las causas es la violación. Una mujer que lleva en sus entrañas a una criatura fruto de una violación no es nada agradable, pero sin embargo esta criatura no tiene la culpa de que su madre haya sido violada, simplemente es un ser humano que tiene mucho por vivir. Otra de las causas son los anticonceptivos hormonales. Las mujeres utilizan pastillas, inyecciones para que no puedan quedar embarazadas, y si esto sucede, ellas quedan frustradas. Es por ello que la manera más fácil es recurrir al aborto. Estas fueron las causas del aborto. El aborto es el aborto inducido. El aborto inducido es el proceso mediante el cual se interrumpe el embarazo antes de la debilidad fetal. Este aborto se produce también porque los padres tienen la finalidad de interrumpir la gestación, ya sea de manera química y terapéutica. Tenemos el aborto inducido. Este tipo de aborto es un procedimiento que es llevado a cabo por personas que carecen de estándares médicos requeridos. Entre las consecuencias tenemos, por ejemplo, que le puede causar la muerte repentina a la mujer o al hacer el uso de este procedimiento peligroso. También otro tipo de consecuencias serían la discapacidad que puede sufrir la mujer y también la infertilidad. La Organización Mundial de la Salud considera que el feto es viable a las 22 semanas de gestación. Es decir, este tipo de aborto ocurre cuando el feto aún puede sobrevivir en el útero materno. Realizar el aborto trae consecuencias tanto físicas como psicológicas y emocionales. Entre las consecuencias físicas tenemos lo que es el aborto espontáneo, los embarazos ectópicos, los coágulos de sangre y la muerte. Estos no son los únicos, ya que también existen consecuencias futuras, como es el cáncer de mama o la esterilidad. Cuando se realiza un embarazo por fusión, puede darse una lesión
de la cervix, que puede dar como resultado abortos espontáneos. También se puede producir una lesión en el útero, la matriz de la vida, haciendo que en futuros embarazos el embrión no se coloque en una posición adecuada. A esto se le llama un embarazo ectópico. Y este sería el menos grave, porque si la lesión es severa, se tendría que extirpar el útero. Eso significa la esterilidad. Consecuencias psicológicas y emocionales tenemos lo que es la culpabilidad, el intento suicida y la sensación de pérdida. Todos estos problemas necesitan de un tratamiento psicológico necesario, pues trae graves consecuencias en toda mujer. Alejandro Flores Jesús, y a continuación les hablaré sobre nuestro primer argumento del aborto. El aborto no debe ser válido porque si se efectuara se estaría realizando un crimen, ya que está considerado un asesinato. Además, en esta situación, el feto o embrión experimentaría dolor, ya que el aborto no es ejecutado con anestesia, y de esta forma el embrión o feto tendría dolor en el momento en que ocurre el aborto. Además, el aborto no respeta la Declaración de los Derechos Humanos, ya que en el artículo 1 de los Derechos Humanos nos dice que todos los seres humanos nacen libres y somos iguales en derechos y dignidad. Además, también cabe precisar que todo individuo tiene derecho a la vida. Es Pamela Ruiz Estrada y les explicaré el tercer argumento en contra del aborto. Desde hace muchos años a la policía les ha servido mucho el uso del ADN en un crimen, ya que esto sirve para identificar al responsable de dicho crimen. Es por eso que a simple vista se puede decir que el ADN de una persona es única en su especie. Además, según la ciencia, se establece que la primera célula humana que se forma cuando el espermatozoide del hombre penetra al óvulo de la mujer, forma un nuevo ADN. Y este es único, o sea, que forma un nuevo ser humano, al cual pertenece. Por ende, es irrefutable y verificable decir que el ADN del hijo es diferente al de los padres. Por lo que se puede decir también que la primera célula que existe o el primer conjunto de células que se desarrollan es totalmente distinto al de otro. Además, si destruimos este conjunto de células o esta célula, podríamos estar destruyendo a un ser que no ha existido nunca y no existirá nunca jamás en el futuro. Estaríamos destruyendo una generación. Además, la ciencia nos explica que la célula que se forma y las demás que se desarrollan dentro de una persona no son parte de esta. Es por eso que se anula el argumento a favor del aborto que dice: yo soy libre de escoger lo que haga con mi propio cuerpo.